Hoy quiero compartir con ustedes cómo leer una ley o cómo interpretar una ley. Antes de introducirnos a la lectura, a la semántica, a la terminología del cuerpo normativo, de la ley que sancionan, quiero compartirte 4 puntos que te pueden servir para poder interpretar y para poder leer bien la ley. Uno de los primeros puntos, me gustaría que puedas identificar a los autores de la ley. ¿Quiénes son los autores? Identificarlo. Nombre, apellido, su trayectoria. ¿Y cuál es su formación? ¿Cuál es su formación académica? No es menor estos datos, porque vamos a llegar al último punto, pero para poder leer bien y para poder comprender el cuerpo normativo, para poder comprender la ley o el proyecto de ley, me gustaría que puedas primero identificar a los autores del cuerpo normativo, de la ley o del proyecto de ley. ¿Quiénes son los autores? ¿Cuál fue su trayectoria? Si pertenecían a un ministerio, si ya eran diputados, si ya eran concejales, si eran parte del Poder Ejecutivo, si vienen del Poder Judicial, si vienen del sector privado. Analizarlo, porque es importante poder identificar quiénes son los autores, cuál es su trayectoria y cuál es su preparación académica. No son menores estos datos, porque vamos a tener una conceptualización adecuada, correcta, moderada de la totalidad del cuerpo normativo cuando sepamos de dónde viene, quiénes son los autores. Y también te vas a poder fijar si hay algún tipo de alianza, si los diputados o si los concejales es un proyecto presentado por un solo diputado, por un solo legislador, por varios, por 3, por 4, por varios partidos políticos. En principio, el primer punto entonces, ¿quién es el autor del proyecto o de la ley? Este autor, esta persona, este legislador o esta legisladora, analizar su trayectoria y analizar su preparación académica, si tienen algún título. Ojo, no significa que si no tienen ningún título sea un proyecto de ley malo, o si tiene un título sea un proyecto de ley bueno. Nosotros vemos a diario que personas graduadas en la universidad sacan pésimas leyes. Entonces no es un condicionante sine qua non, o no es una condición obligatoria que si no tiene título saca una mala ley. No. Analizar quién es el autor, cuál es su trayectoria, si viene del sector privado, si viene de un ministerio, si viene del Poder Judicial, y cuál es su preparación académica. El otro punto, que no es menor, es que analices cuál es la pertenencia política, cuál es la pertenencia ideológica, porque la ley o el proyecto legislativo va a estar en clave política. Lo vas a tener que leer, lo vas a tener que interpretar en clave política. En clave política me refiero a que ellos escriben, los legisladores, ya sean nacionales, provinciales, municipales, los concejales, escriben desde su ideología, escriben desde su cuadro político, desde allí nace la ley y desde allí la redactan, desde su formación política. Ya estudiamos, o ya vimos, o ya sabes quién es el autor de la ley o del proyecto de ley, ya sabes su trayectoria, de dónde viene, y ya sabes su formación académica. Ahora, el segundo punto, ¿cuál es la pertenencia política del legislador? No es menor si forma parte de un monobloque, si forma parte de un frente, si forma parte de un partido histórico, si forma parte de un partido nuevo, si forma parte de la oposición, si forma parte del oficialismo, porque también tenés que interpretar, o tenemos que leer la ley o el proyecto de ley en esa clave política, que no es menor, porque desde allí van a legislar desde lo político. Entonces, una vez que el primer punto, que sepas quién es el autor, cuál es su trayectoria, cuál es su formación académica, fíjate cuál es su pertenencia política.
y si puede, y si te es posible, analizar al legislador si forma parte de algún frente o de algún tipo de alianza. Por ejemplo, si es el presidente de la comisión, si es el jefe o el presidente del bloque, si es el presidente de la Cámara, el presidente del Consejo. Analizalo, fíjate, estudialo, de dónde políticamente, institucionalmente, proviene este proyecto legislativo. El tercer punto que me gustaría que puedas tener en cuenta, cómo fue o cómo se viene desarrollando el proceso de formación de la ley o el proceso de formación del proyecto. Por ejemplo, si un proyecto de ley quiere legislar sobre las familias, pregúntate o trata de analizar el expediente legislativo o el expediente del proyecto de ley o de la ley sancionada, si se consultó con las familias, si se consultó con médicos, si se consultó con organizaciones que nuclean a la sociedad civil con respecto al área familiar. Si una ley quiere regular sobre delitos informáticos, bueno, fíjate si se consultó con universidades tecnológicas, con fuerzas de seguridad, con fuerzas del orden que trabajan con el Poder Judicial en la temática de delitos informáticos. Analizarse en el proceso de formación de leyes a quienes incluyen, porque eso nos va a dar una idea sobre la robustez, la solidez del proyecto o la coherencia interna, la solidez interna de la sanción normativa. En el proceso de sanción de leyes o en el proceso del trabajo legislativo, si una ley quiere legislar sobre la familia, pero no consulta a la familia, pero no habla con la familia, no entabla un consenso con las organizaciones que nuclean a la familia, entonces va a ser una sanción o un proyecto que le falta cohesión interna. No hay una armonía, no tiene legitimidad. Si yo quiero legislar sobre el deporte y no me reúno con los clubes, no me reúno con las entidades deportivas, entonces me va a faltar la materia prima, el insumo básico para poder legislar al respecto. Puede ser la mejor ley, pero no lo hablé con ellos. Puede ser el mejor proyecto, pero me está faltando la cohesión interna, me está faltando la calidad interna. Va a ser una ley, se va a aprobar, como en este caso que venimos estudiando, que no se consensuó con la familia, que no se habló con las organizaciones. Entonces, para poder leer e interpretar, todavía no entramos a analizar los artículos. Todavía no, esto es previo. Esto es metaley o metaproyecto. ¿Cuáles son los datos externos, internos, que son necesarios para poder leer y para poder interpretar correctamente los proyectos legislativos? Entonces, primero, identificamos a los autores, su trayectoria, de dónde vienen, y su preparación o su formación académica. Segundo, identificamos la pertenencia política de estos legisladores. Si fue uno solo, si fueron dos, a qué partido pertenecen. Y el tercero es quiénes intervienen, o la solidez, la robustez interna, la coherencia, la cohesión interna del proyecto legislativo. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes forman parte? Si es un proyecto legislativo a regular la tripulación la aviación o el vuelo de objetos no tripulados como los drones, bueno, hablamos con la Fuerza Aérea, hablamos con la Policía Aeronáutica, hablamos con las Fuerzas Especiales, las Fuerzas de Seguridad, hablamos con expertos en tecnología, hablamos en materia de aeropuerto, bueno, vamos a hablar con fulano, con mengano. ¿Cuál es la coherencia interna? Vamos a legislar sobre inundaciones, cómo prevenir inundaciones, cómo diseñar la ciudad del 2040. Bueno, vamos a hablar con ingenieros, vamos a hablar con organizaciones ambientalistas, vamos a hablar con arquitectos, vamos a hablar con los clubes de barrio, vamos a hablar con las organizaciones sociales, vamos a hablar con esto, con lo otro, vamos a entablar un acuerdo público-privado, vamos a hablar con las inmobiliarias. Este tercer punto, ¿quiénes intervienen en el proceso
de formación legislativa. Y ahí te vas a dar cuenta la solidez, la calidad. Si es un proyecto de la pura nada, seguramente le va a faltar un par de actores de escucharlo. Si es un proyecto que surge desde la clandestinidad legislativa, desde la oscuridad legislativa, no te van a invitar, no te van a citar, le va a faltar calidad y le va a faltar democracia. Le va a faltar democracia. Y el cuarto punto, me gustaría, para concluir este primer video sobre cómo leer y cómo interpretar una ley o un proyecto legislativo, el cuarto punto, me parece importante que puedas identificar cuál es la finalidad. Con estos datos previos que ya tenés, los autores, su trayectoria, su formación académica, a qué partido, a qué espacio político pertenecen, quiénes intervinieron y quiénes faltaron en el proceso de formación en leyes o en el trabajo legislativo, vas a poder responderte cuál es la finalidad de la ley que quieren aprobar o de la ley que se aprobó. Y la finalidad no lo va a decir la ley. Por ahí puede decir objetivo, finalidad, pero no te detengas en eso. Esa es la letra. No vamos a entrar a la letra todavía. Todavía no. No vamos a analizar la terminología técnica, jurídica del proyecto legislativo. Primero estamos viendo cuál es la verdadera finalidad. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el que escribió no sabe absolutamente nada de aviación, pero quiere regular sobre objetos no tripulados, sobre drones. Entonces te vas a dar una idea que el espacio, te vas a dar un concepto que este espacio político o ese grupo político a lo largo de su trayectoria tiene una visión, más restrictiva sobre este tema, sobre lo otro, y cuando veas quiénes intervinieron en el proceso de sanción de leyes, te vas a dar cuenta de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta ley, de este proyecto legislativo? Y cuando hablamos de finalidad, no hablamos, o del objetivo, no hablamos de lo que dice la ley que quiere hacer, sino cuál es el verdadero objetivo. ¿Qué es lo que quiere la ley? Por ejemplo, esta ley que venimos analizando, la 4103, la ley de extinción familiar, tiene la finalidad, en teoría, técnicamente, reducir el embarazo. Pero la verdadera finalidad, el espíritu de la ley, lo que está buscando el legislador, al no escucharte, vos vas a ver quiénes son los autores, cuáles son la trayectoria, con cero conocimiento sobre la familia y el rol de la familia en esta época, en este tiempo, para nuestra provincia. Te vas a dar cuenta a qué partido político pertenecen los que promovieron, los autores, los que sancionaron, quienes intervinieron en este proceso. Las familias no intervinieron. Entonces vos te vas a dar cuenta que la finalidad es extinguir la familia, no porque no la tuvieron en cuenta, sino por un conjunto de detalles y un conjunto de elementos que te van a permitir comprender que el objetivo es establecer un nuevo orden social donde la familia, donde los padres no tengamos ningún tipo de oportunidad en la crianza de nuestros chicos. Entonces, 4 principales puntos para poder leer y para poder analizar una ley o un proyecto de ley. El último repaso, el primero, quién es el autor o quiénes son los autores, cuál es su trayectoria, cuál es su formación académica. Segundo, cuál es la pertenencia política, a qué sector pertenecen, al oficialismo, a la oposición, a una minoría, a la izquierda, a la derecha, al centro, a los nuevos, a los viejos, a los que están siempre. Fíjate, cuál es la pertenencia política, y si hay algún tipo de alianza política para que esto se apruebe. Si el sector A está unido con el sector B, el sector C se unió con el tercer D. Fíjate cuáles son los movimientos políticos. Tercero, quiénes intervienen y quiénes no intervienen en el proceso de formación de la ley o en el proceso del trabajo legislativo. ¿Intervienen todas las áreas o intervienen algunas nada más? ¿En verdad se consultó con los barrios? ¿O en verdad se consultó con la familia? ¿En verdad se consultó con los clubes? ¿En verdad se consultó con la Fuerza Aérea?
¿En verdad se consultó con política criminal? Bueno, ¿quiénes intervienen y quiénes no intervienen en este proceso de formación de la ley? Y el último punto, ¿cuál es la finalidad de esta ley? En base a estos tres insumos que tenés, ¿cuál es la verdadera finalidad? Todavía no entres a la ley. Bueno, sí, tenés que leerla, tenés que mirarla, pero todavía no analice la letra. No analice la letra todavía. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Ya vamos a llegar a la etapa donde vamos a analizar la técnica legislativa y cómo está redactado. Pero primero, con estos 4 puntos, me parece que son los hay muchos más, pero me parece que si todavía no está acostumbrado a leer una ley o a analizar un proyecto, con estos 4 puntos pueden ser de utilidad para leer y analizar de manera correcta, o para comenzar a leer. Después, en el segundo video, vamos a estudiar cómo es la técnica legislativa de un proyecto. Pero con estos principales 4 puntos vamos a tener un pantallazo general principal de cómo leer y cómo analizar una ley o un proyecto legislativo.